También la primera parte la sacaré también en vídeo YouTube. Ya haré yo luego Ujú. un montaje enseñando tu web mientras hablamos y esas cosas. ¿Vale? Genial. Así que nada, bienvenida Silvia Serrano de La Abuela de las Tres Guerras. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Bueno, podcastazo, que descubrí y pues por algún rebote de algún Podwoman, alguna cosa así que escuché. Y si entramos en la página de la abuela de las tres guerras, bueno, de Silvia Ser, está la abuela de las tres guerras, y el título, al principio lo que dice el subtítulo: nunca me pareció extraño que mi abuela, Mercedes, hablara ruso, alemán, francés, además de perfecto español. Esta es una historia de infancia sin padres, de despedidas, de reencuentros, huidas y persecuciones. Y de ahí te sacas una Chan, pedazo chan. de historia que primero quiero preguntar, ¿cómo está tu abuela? Mi abuela está bien. Está bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Y qué le Gracias. pareció, qué le pareció a ella el podcast? Pues sí, le gustó mucho. La verdad es que no he podido ir a verla desde que se estrenó, no he podido hablar con ella en persona, pero por lo que me ha contado le gustó mucho y a mí siempre me dice que gracias porque le he ayudado a recordar su historia, que ella ya había partes que se estaba empezando a olvidar. Entonces eso es muy bonito. Qué bonito. Y no te, supongo que te has emocionado muchas veces haciendo esta historia, ¿no? Porque al Mm. final, ¿qué te anima a crear ese podcast narrativo con una historia de tu familia? Que no sé qué es lo más Sí. difícil, si lo del narrativo o lo de tu familia. Uf, yo creo que lo de mi familia, la verdad. Porque que sea un tema tan cercano, pues por un lado eso puedes aportar mucho, ¿no? Porque lo tienes de primera mano, pero te revuelve por dentro. O sea, yo narro o sea, la historia de mi abuela, ¿no? Y el proceso de cómo yo voy descubriendo esa historia. Entonces, pues claro, al final hay muchas cosas que se remueven. Sí. Es intenso, pero muy bonito. Yo creo que ha ayudado a sanar también cosas Y dentro. cuéntanos, resúmenos un poco, sin hacer demasiados spoilers, cuál es esa historia que cuentas para que la gente que no lo haya escuchado se vaya adentrando. Pues, a ver, yo también es una historia que la he ido descubriendo según he hecho este podcast. De hecho, eh, yo no sabía muy bien la historia y ha sido un poco la excusa, ¿no?, para hacer el podcast. Yo sabía que mi abuela hablaba 4 idiomas: español, alemán, francés y ruso, y, que vivía en Berlín, y sabía un poco de que de pequeña, por la guerra civil, había tenido que irse a Rusia. Con 2 años se fue a Rusia y no volvió a ver a sus padres hasta los 11, que se los encontró de nuevo, se encontró con ellos en Francia. Entonces es un poco esa historia, ¿no? Yo sabía un poco eso, pero no sabía más, no sabía por qué, se tuvieron que ir, por qué luego se reencontraron, por qué luego acabó en Alemania, y entonces es la historia del por qué, ¿no? O sea, esa historia que dices, ese subtítulo de nunca me parece extraño, esto es verdad. O sea, llegó un momento que te hiciste esa pregunta de ¿por qué nadie sabe por qué se ve los noticiarios en cuatro idiomas? Claro, totalmente. Es que es muy curioso porque a mí no me pareció extraño que mi abuela hablara ruso y viera las noticias en ruso, pero es que mi abuela cuenta que a ella nunca le pareció extraño vivir sin sus padres en una casa de niños en Rusia hasta los 11 años, porque ella no conocía otra cosa. Entonces, para ella era totalmente normal, ¿no? Entonces, al final, cuando te crías con algo, pues no te parece extraño. A mí me pareció eso con mi abuela y a mi abuela con su infancia, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es tu historia relacionada con el audio? No hablaremos de tu vida personal, sino de cómo te metes en el podcast que has estudiado y cómo te metes a hacer este tipo de producciones, que es de las más, las que llaman más la atención, las que son más satisfactorias, las que no caducan, que eso está bien, que todas caducan, y por otro lado, las que más trabajo llevan. Sí. A ver, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y fue justamente en la carrera, cuando estaba en la asignatura de radio. A mí siempre me ha encantado el sonido, pero eso, radio, todo el mundo me decía: "No te metas en radio porque está fatal las condiciones", tal. Además, a mí como me gustaba más como hacer grabar historias, ¿no? Como escribir bien el guión y tal, pero tampoco sentía que mi fuerte fuera hablar en público, así. Entonces, de repente descubrí el podcast en la clase de Nacho Gallego, eh y me encantó. De hecho, yo me enamoré con un podcast que se llamaba Le llamaban padre, Mm, de José Ángel Esteban. sí, sí, sí. Fue como el primer podcast narrativo que yo escuché. Y, no sé, hubo algo en mí que fue como, ¿pero esto qué es? ¿Y cómo ha podido?
despertar tantas cosas en mí, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo quiero saber contar historias así que te muevan tanto por dentro. Y así empezó. Le llamaban padre, me pasó también, porque fue de los primeros en español, yo no escucho en inglés porque no domino el idioma, entonces fue de los primeros narrativos así como de investigación que descubrí y Mm. cuando terminó puse así como una reflexión en Facebook y empecé a descubrir cosas de gente que conocía relacionada con el tema, que claro, yo me quedé un poco, entonces me empezaron a dar, una amiga me empezó a dar datos, es que tú no sabes el porcentaje, y entonces se me ocurrió decir, ¿y cómo sabes tú tanto de esto? Por un lado, pensé, mejor no me he preguntado, Ya. porque madre mía, lo que la puerta que acabo de abrir, porque al final es un podcast que te descubre muchas cosas y salen voces de los protagonistas reales. Sí, 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 o sea, para mí fue eso, la historia, pero y también el cómo está contado, el darme cuenta que el podcast no tenía por qué ser simplemente 2 personas hablando, que puede estar súper bien, Ujú. sino que había otros tipos de podcast Claro. en el que podías sumergir al oyente en una historia, ¿no? En plan, y el sonido y cómo y además que es que justo lo escuchamos y luego tuvimos el honor de tener a José Ángel Esteban, que vino a la universidad y nos contó cómo habían hecho el podcast y estaba alucinando de, es que teníamos 20 pistas, estaba grabado el Claro. paso de no sé quién, no sé cuánto, ¿no? Como todo para sumergirte. Fue como, madre mía, o sea, Hoy nos tiene lo vas a contar tú. En la segunda parte, tú lo vas a claro, hacer. y Eso. fue como yo quiero hacer esto, Pues y ahí mira, surgió hoy la abuela de haces. las 3 guerras. Sí, además he visto que otros podcasts que mencionas en tu web, dices La llaman padre, De eso no se habla, Caso 63 y The Herd. Voy a empezar a Ujú. preguntarte por The Herd, que no lo conozco. Por eso te pregunto. Vale, pues, The Heart es un podcast de Caitlin Prest, que es una de las creadoras sonoras para mí más increíbles, estadounidense. Y, tiene como una forma de contar y de transmitir emociones a través del sonido como muy íntima, muy de ella dice que es lo que quiere es como una conversación de tú a tú, ¿no? Entre amigas. Y no sé, experimenta mucho con el sonido, entonces también es como ha sido muy inspirador, ¿no? A mí me interesa mucho qué puedes hacer con el sonido para llegar hasta la otra persona, ¿no? Ujú. Caso 63, que también soy muy fan, que es una especie de Blade Runner temporal. Mira, voy a aceptar. Marcela quiere unirse para escuchar, pues lo unimos. Hola, Marcela. Marcela desde Colombia. Tenemos un oyente colombiano. Genial. Pues eso, caso 63, que estoy muy enganchado y no sé hasta qué punto estos tipos de podcast te inspiraron. Luego vamos a hacer un capítulo aparte donde eso no se habla, porque ahí sí que sé que sí. Mm. Sí, Caso 63, yo creo que fue la primera ficción sonora que yo escuché. Ujú, Entonces, yo ya había escuchado podcast narrativos y a mí lo que más me gusta es como una historia real, ¿no? Contarla con ese storytelling detrás, pero, pues también es increíble, ¿No ¿no? descartas hacer ficciones sonoras? No descarto nada. Ahora mismo me interesan más historias reales Claro. transformadas en historias, ¿no? Narradas que te mantengan ahí. Pero ficción también es muy bonito. Y si fuera ficción, probablemente me gustaría como contar cosas del mundo real, ¿no? Pero a través de eso me gusta de la ficción, que siempre suele hacer como una crítica o suele tener un trasfondo muy real detrás, Claro, aunque porque sea cuando se ficción. hacen cosas documentales, no se añade nada de ficción, aunque no sea muy importante, sino que sea para unir escenas, para unir, aparece un personaje que no es real, pero sirve como excusa para... Hombre, yo creo que si se hace hay que decirlo. Decirlo, esto se ha permitido cierto grado, ¿no? de licencia narrativa, que lo llaman. Yo, por ejemplo, en la abuela de las 3 guerras, alguna parte recreo imaginándome cómo fue y lo digo, oye, esto yo creo que fue así, por lo que he leído, fotos, tal. Yo he llegado a esto, pero obviamente, pues yo qué sé si estaba justamente con este vestido caminando por esto y vio una carretilla de patatas, no lo sé, es parte de la historia. Pero, hombre, los datos principales tienen que ser ciertos si estás diciendo que es una historia verdadera. Claro, es que me Yo, parece por que lo menos, de la abuela de las 3 guerras es todo cierto. hay alguno de Wondery que te dice como un disclaimer de, bueno, hay cosas, está Que basado, no del ¿no? todo. Como basado, entonces te dice la vida Claro. del creador de Marvel, ¿no? Y dice, está Mm. basado, y dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente no fue ¿Hasta así. qué punto? ¿Qué me estás queriendo Ya. decir? Hombre, yo creo que a veces, si es simplemente porque hay ciertas cosas que encajan mejor y es que al final, si no, a lo mejor es más aburrido para la persona. O sea, si no es un detalle muy importante, quizá, pero siempre yo creo diciendo: "Oye, esto no es 100% así", Sí, entonces. sí, eso me interesa. Todo eso te lo voy a preguntar luego porque te voy a interrogar porque habrá gente que quiera hacer podcast narrativos y tenemos primero que conocer cómo se hacen.
Hablemos del podcast de Eso no se habla, de Isabel and Ah, Company, que bueno. no me conozco todas las compañeras del Mm. podcast, pero son muchas. Y tiene parte importante, ¿no? En este podcast, sin ser, o sea, no que haya participado, pero de alguna manera puso gran... Fue el comienzo, o sea, yo de hecho vino Isabel Cádenas a hablar a la universidad justo después, ¿Qué universidad es esa? ¿Qué va a no, contar? la Carlos III, o sea, bueno, sí, o sea, no sé, justamente además que era como el momento, para mí, yo creo que la clase de radio y sonido era como a la asignatura a la que yo me había apuntado a la carrera, entonces ese semestre fue como, Sí, Dios sí. mío. Y justamente, pues vino después de que yo escuchara Le llamaban padre, que estaba todavía procesándolo, y vino diciéndonos que estaba creando este podcast de Eso no se habla, un podcast sobre silencios, y que estaba buscando historias. Y entonces yo empecé a pensar, ¿qué historias de silencio? Y ahí es cuando por primera vez Ujú, pensé en la historia de mi abuela claro. y en que quizá eso podría ser una historia de cosas de las que no se hablan. Y entonces dijo, si tenéis alguna idea, pues escribidme. Y yo le escribí un mensaje de, oye, tal, le conté un poco la historia. Y le gustó la idea y yo justamente iba a ir a Berlín al cumpleaños de mi madre, que lo celebrábamos ahí, y me dejó un micro, o sea, era la primera vez que yo tenía un micro profesional en mis manos, y me dijo un poco, pues mira, esto se graba así, tal, no sé qué, un poco algunos consejos de cómo entrevistar, y me fui a hacer algunas grabaciones. Y así empezó, el podcast empieza así, de hecho, con esas grabaciones. Al final o sea, la idea era no hacer una serie narrativa de 6 episodios, la idea era hacer un podcast de 20 minutos, como ella Claro. hace Y de eso no se y habla. te dio más. Entonces, bueno, yo ni idea, claro, que toda esta historia iba para tanto, yo no tenía ni idea todavía de casi nada de esta historia. Y, o sea, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Y, bueno, al final no salió para De eso no se habla, porque empezó justo después la pandemia, tuvieron que recortar, número de programas, y eso se quedó ahí, se quedaron esas entrevistas, pero, nació las primeras entrevistas las hice gracias a Isabel, y de eso no se habla, sí. Qué cosas, ¿eh? Al final aparece una persona, te inspira, ahora tú inspirarás a otra persona Mm, y es una bola de inspiraciones. He visto que además tienes total. un muro de inspiraciones, ¿no? De personas que te inspiran en tu página, que son 4 creadoras de ambientación sonora, creadoras de sonido, ¿no? Y son Ujú, Isabel, Jun Curiel, esta muchacha de The Heart que me has dicho, sí. y había una Y cuarta, Sol Redsa, ¿no? Sí. claro, que son americanas. Sí, casi todas, yo creo. La verdad es que, escucho mucho podcast americano y me he formado bastante, tipo, cosas, Mm, recursos de Internet y todo de cómo hacer podcast, tal, tal, tal. ujú, Es está una muy buena bien. escuela también. Estás en Madrid. Sí, sí, sí. Esto me lo tenéis que ir diciendo todos los podcasters, porque yo hago muchos eventos y yo lo que hago es que la gente no se mueva de su pueblo para no tener que hacer mucho desplazamiento. Pues mi pueblo es Villalba, en la Sierra de Madrid. Así que Bueno, de su pueblo, me refiero de la provincia. claro, claro, sí, sí, pero en Madrid estoy. Vale, vale, me la apunto, porque estaría guay una charla también explicando, porque al final, ¿no? Siempre, ya vino Isabel al podcast, ya vino Isabel a Ujú. explicarlo, pues ahora te toca a ti. Cuando estés en Madrid, apúntalo, que lo más seguro Pasar que el lo vas a relevo. hacer. Genial. Oye, he visto esto que dice siempre, escuchar a un Europod. Y yo que conozco muchas cosas de podcast, pero no sé muy bien qué es Europod. Y si lo googleo, no sé si llego a la página correcta. Europod es una plataforma de podcast a nivel europeo que está empezando, se podría decir. Es Europod, que lo lleva Bull Media, que es parte de Esfera, son los que me han permitido hacer este proyecto. O sea, fue a través de que yo lo mandé a un concurso. Yo tenía el proyecto piloto y como la idea de los otros episodios. Lo mandé a un concurso y me eligieron como la ganadora española. Es el primer concurso europeo de podcast que se ha hecho, el concurso Esfera. Y me eligieron como ganadora española y entonces me dieron dinero, o sea, me Ah, es financiaron un poco. financiado. Esto no lo sabía yo. Me Esto financiaron, claro, a ver, hay que decirlo me- porque hay ayudas que la gente siempre busca ayudas, pues claro, igual total. existen. Me permitieron comprarme un buen equipo y los gastos de viaje, que es que era importante. Muy guay, muy guay. Y luego he visto que te han dado como, no sé si un premio, un reconocimiento o algo así, que van a versionar.
el Mm. podcast de La Abuela de las Tres Guerras, pero no he entendido bien si en una novela solo escrita o también tiene... es que el concepto estaba ahí ambiguo, ponía como Sí, audio... producto audiovisual, ¿no? Ponía. O audionovela. Bueno, Europeot es esta plataforma de podcast que hay podcast en seis idiomas diferentes y sacaron una segunda ronda del concurso. Habían elegido 12 podcasts en toda Europa y en una segunda ronda elegían cuál de esos 12 podcasts les había parecido el mejor y el premio era que lo convertían en una audionovela y lo iban a traducir con subtítulos a otros idiomas. Y eligieron mi podcast. Entonces, Audionovela gráfica, ponías ahí, es lo que me sí, despistaba. Yo audionovela digo, gráfica. entiendo el concepto de novela gráfica, pero audionovela gráfica, digo, no sé si se ha colado una palabra Claro. o... Básicamente, hay una artista italiana haciendo unos dibujos Ah, qué guay. y entonces se va a poder escuchar el podcast a la vez que vas viendo esos dibujos. Igual que cuando en una novela gráfica vas pasando las páginas del Ya, libro y vas viendo los dibujos con el texto, sí. pues esto es audio y dibujos. Y supongo que llegado el caso también se hará solo en papel, ¿no? Porque ya, si ya están hechos, ¿no? Versionarlo solo en audio, en novela gráfica. Podría ser, pero se perdería la parte del audio, ¿no? O sea, esto lo más Sí, pero bueno, al bonito, final todo, claro, todo se los libros, puede ¿no? Los libros al final acaban en la tele, en la en serie, audio. todo se Sí, ve. podría ser como al revés, ¿no? De libros La, a audiovisual y de audiovisual la a primera vez libros. lo entendí así, que era en papel, pero me chirriaba esa palabra, digo, se lo voy a preguntar Claro, no es, ya, no sé. O sea, audionovela. básicamente es eso, unos dibujos que vas viendo mientras escuchas el podcast. Y un poco la idea es que hacer algo visual, pero donde el audio siga siendo protagonista. Ujú, muy guay. ¿Y tienes pensado algún proyecto más en audio o ya en vídeo? ¿Te vas para Netflix? Pues ahora mismo estoy trabajando sobre todo en mi podcast Metaconciencia, que es un podcast de meditaciones guiadas y Ajá. espiritualidad, que la verdad está yendo muy bien en Spotify. Y estoy centrada en ese proyecto, en maneras de monetizarlo, etcétera. Y luego, quién sabe, estoy justo, bueno, no es como lo digo, no lo digo, porque es una idea que he empezado hace No poco. puedes, no. Si quieres, luego después de toda la grabación me lo dices. Eso quítalo. Porque me acabo de cambiar al hosting Megaphone, que es el hosting profesional de Spotify. Y entonces ellos me dieron la idea de empezar a crear una red de podcasts y se me ha ocurrido empezar a crear una red de podcasts conscientes, o sea, podcasts Muy bien. relacionados con cosas de la conciencia o incluso nutrición consciente, crianza consciente, este tipo de cosas. Bueno, incluso el podcast este narrativo, ¿no? Y lo he pensado, incluso podcasts narrativos que tocan temas así, ¿no? Que te hagan pensar y evolucionar, básicamente. Pues muy guay, oye. Entonces, y no Enhorabuena. solo mío, sino de personas, ¿no? Que quieran formar parte de esa red. Si alguien tiene algún podcast relacionado con esos temas, me puede Exacto. contactar. Contacten a Silvia Serrano, que va a montarse una red donde lo principal será que salgamos con sentimientos a flor de piel. Exacto. Está ahí como disclaimer. Bueno, Silvia, pues mira, dejamos aquí la primera parte, que es la que los oyentes freemium del podcast van a escuchar. Te invito a que les dejes, deja tu web, redes sociales donde te pueden encontrar. Y luego, ahora sí te voy a preguntar todo lo que haces en El Abuela de las Tres Guerras. Yo quiero saber hasta qué programa usas. Genial. Pues me podéis seguir en redes, @silviaser440 y mirar mi página web, silviaser.com. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. A vosotros, a ti. Y seguimos los que están aquí en el premium. Ahora viene la mandanga buena. Ahora viene. Antes he pensado, ¿te paso las preguntas o no? Digo, no. Ya, digo, bueno, no sé qué Que me preguntará, responda, pero porque ahí vamos. lo has hecho tú, tienes que saberlo. Y si no, Es lo que he pensado, digo, espero que no me claro, haga. te descubriremos aquí en persona. Bueno, no, básicamente me interesa un poco todo. Imagínate que alguien que a ver lo sabrá, que quieren hacer una ficción, ¿no? Una novela en audio basada en una historia narrativa con hechos reales. ¿Cómo se organiza esto? ¿Tienes ya el concepto de lo que quieres contar? ¿Vas tirando el hilo y luego organizas?
qué pasa con todos esos audios. Yo todas las preguntas, y tú luego me explicas el orden que tú quieras, porque yo he hecho Como una empiezo a cosa, hablar, no paro, yo creo. yo he hecho un narrativo pero relacionado con juguetes, que era un poco así, y he Curioso. tirado muchos minutos de audio. Entonces, ¿cuántos audios, cuánto has grabado, cuánto has aprovechado? Madre mía. También veo que añades a veces tu voz narrativa. Incluso me sorprende para anunciar cosas que se van a decir en el audio. No sé si este recurso narrativo si se puede explotar mucho, ¿no? A lo mejor dices, mi abuela estaba en Alemania y ella empieza diciendo, estaba en Alemania. Ujú. Entonces, todo esto, cuéntame, Todo. todo. Aquí quiero un máster en, en 20 minutos. En 20 minutos, vale. A ver. O sea, lo que decías de que si organizas y luego o cómo se hace, yo creo que es un poco encontrar el equilibrio entre ambas partes. Yo empecé, un poco estructurando yo con lo que tenía, lo que sabía de la historia, hice una estructura de, pues, yo creo que habría 6 episodios de este tema, este tema, este tema, este tema. Bueno, porque no he dicho cuándo retomé el proyecto después de lo de Isabel Cadenas, que Ujú. fue en mi trabajo de fin de grado, que tuve, Claro, tú preparaste como para el episodio de 20 minutos, para el de Eso no se habla, y luego te comunican que no puede ser. o sea, no llegué en realidad, hicimos las entrevistas esas y se quedó ahí, básicamente. No llegué a preparar un episodio Mm. de 20 minutos. Y entonces un poco se quedó así, porque es que vino la pandemia, vinieron pues un montón de cosas. Y luego cuando tuve que hacer el trabajo de fin de grado, tuve de tutor a José Ángel Esteban, el creador de Le llamaban padre. Y fue Jolín. como yo quiero hacer algo con él. ¿Qué te ha dicho él del podcast? Le ha gustado mucho, sí, Es sí, que él ha estado en los está inicios. muy bien. Hay Además, mucha influencia de él en el el podcast. sonido, porque podrías haber hecho la historia, pero que no tuviese ese sonido, pero es un muy buen sonido. Mm, sí, gracias. Sí. Entonces, básicamente, retomé ese proyecto y para mi trabajo de fin de grado hice el proyecto piloto y pensé un poco lo que serían los 6 episodios. Y justo cuando entregué ese proyecto salió este concurso, lo presenté al concurso y bueno, al final me seleccionaron. Entonces ya tenía un poco pues toda esa base, ¿no? Las primeras entrevistas, un poco la idea Ah, de lo pero que tú, quería la hacer. primero es viajas a Alemania al cumpleaños de tu madre y de ahí, ¿con cuántos audios te vienes? ¿Con cuántos minutos? Me vendría como, o sea, el cumpleaños creo que lo grabé entero, porque me dijo Isabel Cadenas: "No pares de grabar", o No. sea, desde que entra, o sea, la gente entrando por la puerta, todo, grábalo todo. Ruido, Yo sí, tenía sí, lo de Isabel es muy de ruido, de picar al sí, timbre. sí, sí, y yo grabando todo, o sea, tenía 2 grabadoras, dejé una en un lado, otra en otro con el micrófono y, o sea, ahí aprendí, pues eso, que hay que grabarlo todo porque nunca sabes Ya. qué es lo que luego obviamente es lo que dices, vas a coger, es que yo ni diría ni el 1%, el Pero claro, ponías un 0,01%. disclaimer, ¿no? O sea, bienvenidos al cumpleaños, pero se va a Pero grabar. se va a grabar todo. Cuidado, Ya, no, así fue un no poco, habléis además, mal, no habléis mal de mi madre que lo estoy grabando. la primera vez que yo, pues, estaba con toma de podcast y tal, y yo misma era como: "Jo, a lo mejor se están incómodos, tal", pero bueno, al final es que es la cosa que en algunos momentos me ha pasado, no solo con este podcast, que vas a grabar y dices: "Que si grabo todo se van a sentir incómodos", Ah, claro. pero no, seguramente no. Bueno, Y es que, se enviaron, merece ¿no? la pena tener todo ese material para luego poder realmente hacer lo que Claro, y quieres. luego que tú llegas ahí con un montón de gigas, los exportas en el programa y ¿qué haces con eso? Mm. Entonces, o sea, ¿Cuánto mm, tiempo te quedas para escucharlo y trocear esto me interesa, esto no me interesa? es mucho tiempo. Existe una maravillosa herramienta, que seguro que habrá otras, pero no hubiese sido posible hacer este podcast sin Trint, que es una herramienta que te transcribe todo. O sea, tú le subes todos los audios Ah, y te los transcribe todos. en Entonces, esto me interesa, haz pausa aquí. ¿Esto es de pagos? ¿Es en sí, castellano también? es una herramienta de pago, sí. Vale. Y yo parte del presupuesto que me dieron de financiación lo dediqué en Trint los 4 meses que Mm, estuve haciendo el Vale, proyecto. investigaré. Yo conozco Happy Transcribe, que también. Mm. Vale. O Y sea, entonces, es de pago, pero es que de verdad que no hubiese sido posible sin eso. Te transcribe todo, puedes ir subrayando a la vez que escuchas, luego copias y pegas en el guión exactamente eso y te pone los códigos de tiempo para luego a la hora de editar poder saber exactamente dónde tienes que cortar y pegar. O sea, cuando estás trabajando con tanto material, tantas horas de vale, vale, vale. O entrevista, sea, lo que has hecho es trabajarlo luego en el texto. claro.
Sí, pero a la vez escuchando, es Sí, lo bueno de esto, sí, no solo tienes el texto, sino claro, ves el texto y lo vas escuchando como para un ver si te karaoke. entra o no, porque a lo mejor el texto está bien, pero la forma en la que dice no. Ya, O pero sí, a ver, son muchas yo estuve, o sea, aparte de todo lo que es el trabajo de fin de grado, luego cuando me puse a eso, que a trabajar después de que me dieran el concurso, estuve 4 meses solo con este proyecto, 4 me lo meses a creo. tiempo completo Claro, entonces haciendo suerte esto. que era algo personal, porque si no lo mismo hubieses dicho, ¿qué hago con No mi vida? puedo. Claro, totalmente. Y suerte que justo, pues eso, acababa de terminar, la universidad y justo tenía un tiempo en el que tampoco tenía, ¿no?, ninguna obligación concreta y podía dedicarle ese tiempo a hacerlo. Sí, Madre sí. mía, o sea, claro, cuando escuchamos un podcast narrativo, ya cuando ves a la gente que se va a las cárceles y graba, ya dices, madre mía, qué follonazo, pero aquí que aparentemente dices, yo fui un día, grabé un cumpleaños y me saqué 4 meses Cla de curro. A ver, sí, sí, pero luego hubo más o sea, eso, luego cuando Luego me dieron el ibas. concurso, lo primero que hice antes de volver a viajar, hacer como las escaletas de lo que yo pensaba que serían Ujú. los episodios, que obviamente luego eso cambia, depende de lo que te va llegando, de las entrevistas y tal, pero un poco de, pues, en este episodio, la escaleta que después en este episodio probablemente haya esta información y un poco contado de esta manera, ¿no? Tener como una idea de lo que quieres conseguir en las entrevistas. Y luego estuve 2 semanas viajando, visitando, a mi tío abuelo en Barcelona, a mi tía en Colonia, a mi abuela en Berlín, luego fui a Francia y estuve viendo dónde había vivido mi abuela, ¿no? Qué guay. Grabando las entrevistas y todo, o sea, pero Y todo. cuando haces esas entrevistas después de entrevistar a tu abuela, que es donde está el material bueno, ¿con qué idea haces? ¿Con esta parte que la toca por la superficie, voy a indagar con esta persona que me la puede descubrir? ¿O simplemente ya si dices, háblame de la abuela y luego tú lo unes? Yo tenía mis guiones de las cosas que quería preguntar. A partir de eso, de lo que de las escaleta, hice mis guiones de cada persona de temas, ¿no? Y de hecho fueron como, para el episodio 1 quiero preguntar todas estas cosas, para el 2 este, para el 3 tal. Y, pues sí que tenía bastantes preguntas que les iba preguntando y obviamente las entrevistas que iba haciendo me iban ayudando a la siguiente persona, pues le voy a preguntar sobre esto, esto, tal. Claro, y luego no, en algún momento has tenido que volver a hablar con alguno de antes porque te has descubierto algo y también has descartado algo importante, pero que dices, se desvía del objetivo del podcast". Sí, o sea, bueno, yo de hecho hice unas primeras entrevistas antes de viajar, ¿no? Como por Skype y tal, que esas, justamente por eso, porque quiero que el sonido sea bueno y que no quería hacer muchas entrevistas online, o sea, no incluir en el podcast muchas entrevistas por Skype. Entonces esas eran sobre todo para entenderlo yo, ¿no? Y luego realmente en la entrevista en persona conseguir exactamente la información que quería. Pero obviamente en la entrevista en persona también encontré cosas pero lo que pasa es que, pues si ya había hecho la otra entrevista y no podía volver a viajar al otro lugar, Ya, pues eso sé que no tenía esa persona hablando de eso. ya. Bueno, pues a lo Pero mejor una nota de voz o algo. claro, sí, sí, pero bueno, al final tienes tanto material que lo vas usando como mejor cuadra. Con la narración te ayudas a resumir. A lo mejor esta persona ha dicho 5 cosas, pero no caben. ¿Tú de Mm. alguna manera haces una introducción en 3 frases? Vamos a intentar condensar toda esta información para poner contexto y empezar justo en la parte que está hablando de lo que me interesa. Claro, totalmente. De hecho, yo diría que tú coges los cortes y de ahí haces la narración para que parezca que justo es el corte perfecto, ¿no? Pero es Ya, que la narración la has hecho en base a lo que tenías de los cortes. O sea, básicamente mi modo de trabajo es eso, hacer las escaletas, lo que fue, por ejemplo, en este podcast, viajar, hacer las entrevistas y luego hacer los guiones, escribir todo lo que es la narración y luego grabar la narración, ¿no? claro. Entonces, cuando haces los guiones ya tienes todos esos cortes, sabes exactamente lo que te han dicho y puedes un poco adaptar la narración a lo que las personas te han dicho. Lo que no hay un corte perfecto lo cuentas tú y el corte bueno lo pones la narración de tal manera que encaje perfecto el Y corte bueno, ¿no? Es un puzzle. tienes una habitación con fotos como si hubieses descubierto a la mafia en el centro de tu abuela y un montón de hilos hacia todos lados. Pues, no tengo como fotos, pero sí que tengo como timelines o sea, líneas temporales de, todos estos años y la vida de cada uno, y entonces esto pasa porque claro, al principio era como tantas vidas que Claro. sí que es como
hasta que lo pones visualmente y dices, es que cuando esto pasó, esta persona estaba en no sé dónde y tal, y vas cuadrando, sí que hace falta como un poco de esquemas. Claro, y luego has tenido que informarte más a nivel Mm, histórico para ver si puedes contar eso de qué manera o que no se sí, ofenda a alguien y no simplemente bueno, esa es otra. con las palabras de tu abuela o recuerdos, porque a lo mejor ella, ¿no? Vivió en, yo qué sé, en un pueblo tranquilo Claro. y no estuvo, el pueblo de al lado estaban pasando cosas muy chungas. Claro, totalmente. De hecho, o sea, yo entrevisté a un historiador y a una historiadora y esa información al final decidí no incluir, o sea, porque hablé por ellos por Skype, también el sonido no era perfecto y luego dije, no voy a incluir sus voces porque creo que es un podcast muy familiar, pero Claro, voy a usar toda esa información, obviamente, o sea, está basado en lo que ellos me han dicho y muchas cosas de las que cuento de, pues yo qué sé, cosas más históricas es porque ellos me lo han contado. Luego también he leído bastante al respecto, me fui a los archivos del Partido Comunista en Madrid y luego en París y en Toulouse y sí que estuve como informándome y documentándome bastante, ¿no? Para que madre mía. fuera, yo creo que es totalmente Yo verdad, creo pero que si no, lo más antes has dicho verídico. maneras de monetizar. Yo creo que si tú te montas un curso en vídeo contando todo esto, cómo lo has hecho y qué pasos has hecho, alguien se apunta, porque al final es como viéndolo cómo lo estás haciendo, motivas a la gente y al final dices, bueno, algo que parecía que no tengo ni idea de cómo es, por lo menos ahora sé que es difícil, pero sé cómo es, cómo se hace. Sí. Y otra cosa que quería contar del sonido, de lo que grabas todo, a lo mejor también, no sé si hace falta llegar hasta este nivel, yo también es que soy bastante friki del sonido, pero por ejemplo, los pasos de la policía cuando están entrando en el portal para, coger a mi bisabuelo, son los pasos que grabamos en el portal donde estaban viviendo ellos. O, ¿no?, la calle en Francia donde vivía mi abuela y donde llegó, pues también es el ambiente de esa calle. Claro, que no has O usado. la máquina de escribir de mi bisabuelo que estaba en casa de mi tío abuelo, pues yo me puse a grabar el sonido y ese es el sonido cuando él está escribiendo, ese es el sonido de su máquina. O sea, es como intentar no solo la historia en sí, sino que el sonido sea lo más parecido a lo que tuvo que ser. Claro, no has usado bancos de sonidos y has usado los sonidos reales. Muy poco, o sea, para alguna cosa que no he podido conseguir, yo creo Algo que es histórico. 1% banco de sonido y el resto es todo grabaciones. Y, y le has pasado a tu abuela luego cosas que no han salido en el podcast. Te ha pedido, se ha escuchado 2 meses de podcast en bruto. No, no, no. Yo creo que la única que se ha escuchado todo soy yo. Sí, 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 no, es imposible. O sea, y no quieren escuchar todo Porque, eso, ¿no? por si Es acaso, ¿no? demasiado. Claro, es que te pueden tocar temas de, bueno, esto que ha dicho aquí es su opinión, ¿no? ¿Te has encontrado algún zona roja familiar? Voy a esquivarlo o no voy a ponerlo porque esto va a generar aquí. Ha habido ciertos Claro, momentos de tan decir complicado en esto, tu posición. claro, un poco de esto va a afectar a alguien o va. O sea, yo creo que lo que al final no he dejado de contar cosas, he contado lo que tenía que contar para que la historia fuera tal cual, pero sí que hay momentos en que dices: "Ay, no sé si esto le va a afectar o tal", ¿no? Ciertas personas que me dijeron como: "Oye, pero esto que se entienda que no, ¿no? Que no se entienda mal", y tal. Es así que tienes como mucha responsabilidad de que las cosas no se entiendan mal o de pensar algo que no es cierto, ¿no? Pero, no sé, yo creo que al final, siento que he conseguido como poner una visión global de unos y otros y que al final tiene sentido para todo el mundo. O sea, realmente no he recibido ninguna crítica de: "¿Pero qué has hecho?". Sí, es que además es eso, es un podcast que es bonito de escuchar y es agradable y encima te va enseñando cosas. No sé, a mí me ha Mm. gustado mucho y tenía muchas ganas de hablar contigo y además hemos visto aquí que eres muy, muy amable y agradable, o sea que tenía todo perfecto. Gracias. Y a seguir con todos los proyectos, ya me contarás algún sitio que se pueda autodestruir cuando se pueda Gracias. y si ahí se puede echar una mano, pues adelante. Y nada, y muchas gracias, Silvia. No sé si tienes Muchas algo gracias a más ti. que contar, que preguntar. Puedes aprovechar tú también si tienes alguna duda de algo y así ya aprovechamos. Pues, bueno, no sé, te puedo preguntar un poco por. Hablemos de podcast. Hablemos de Aprovechamos. podcast. Yo lo que más estoy metida ahora mismo es en monetizar podcast y en, publicidad en podcast, ¿no? Porque también he escuchado mucho para, por ejemplo, el podcast de Metaconciencia,
no, pues haz un curso online de meditación. Y es como, es Ya. que yo no soy una especialista en meditación ni me vendo como tal. Yo hago podcast, quiero que tengan muy buen sonido y que sean meditaciones que la gente les guste, ¿no? Pero no quiero hacer o sea, un curso de meditación, porque ya entonces, además, si hago un curso de meditación, ya no estoy teniendo el tiempo de hacer podcast, que es lo que quiero hacer, ¿no? Ya. Es que el tema de la meditación sí que hay mucha gente que hace eso y para monetizarlo, porque claro que no puedes meterle, o te buscas un patrocinador que case Claro, el tema, sí. no sé, unas esterillas. Sí, claro, yo estoy intentando buscar como patrocinadores, pues de marcas conscientes o marcas, ¿no? Que sean un poco de ese estilo, de cosas de sostenibilidad y tal. O intentar algún tipo de membresía como tengo yo con el podcast premium. A Mm, meter algunas meditaciones en abierto, otras más encerrado, pasa que eso ya, aunque sigue siendo audio, pero te metes en un berenjenal más grande. claro, Al final totalmente. no me puedes meter una publicidad ads así aleatoria, no me puedes meter porque de repente que te salga ¡Oh, bebe Coca-Cola! Claro, Tiene que ser un esa poco es en la... consonancia con el ritmo. ¿Y cómo vas de escuchas? Porque yo sé que los de meditación tienen muchísimas escuchas. Sí, totalmente. Pues, o sea, es que, por ejemplo, comparado con la abuela de las guerras, es dos Claro, mundos diferentes, es ¿no? No que tiene... sí, es muy injusto lo de los narrativos, porque tienen mucho curro, Claro, eso lo iba a tienen comentar botones, también. pero al final no los consume tanta gente. Por ahora. Rentable no es. O sea, rentable a nivel de, luego a lo mejor, pues eso, a lo mejor también te das a conocer, más gente tal, pero lo que es el podcast así a nivel de escuchas, pues obviamente no. Claro, eso tiene que ser alguien que apueste por ti, como yo que Mm, sé, Podium Podcast con Gabinete, que tampoco sé si les es rentable, pero lo tienen porque les hace una marca buena. claro, te da como calidad, Yo ¿no? editaba los dos primeros de Gabinete y me la quitaron, Mm, porque claro, es Podium, es Podium. claro, Se fue con Podium. Pero total, igualmente eso es una apuesta de riesgo. Y la meditación sí que yo sé que funciona mucho. ¿Cómo se claro. llama? Porque yo a veces a mi hijo, que le cuesta mucho dormir, le pongo meditación y se duerme. Ah, sí, Tiene 11 sí, años. se llama metaconciencia. Y lo que decías del número de escucha, o sea, yo en agosto llegué al 500.000 de escuchas y en agosto solo fueron 150.000 escuchas. Hace poco escuché, te vi una publicación que, claro, Mm, era tuya y no caí que era tuya, no te relacioné con, con el podcast de la abuela, claro, que es ponías que diferente. tenías un montón de escuchas en el último mes o algo así. Sí, 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 justo eso, que llegué al 500.000 de escuchas y está subiendo como un ritmo bastante rápido. Esto, especial 500.000 escuchas. Sí. Pues sí, esto supongo que a lo mejor lo más fácil en este tipo de podcast sería, si va a pasar esto, no hagas ningún gesto con la cara, cara de póker, sería que te fichas Spotify y se te tuviera como un original. Eso sería una manera Yo también. tenía una duda también de eso, de cómo funciona exactamente eso, que te fiche, por ejemplo, Spotify. O sea, Esto, en teoría, siempre hay alguien encargado de contenido. Y le escribes, le enseñas números, le convences, tienes una reunión, si es que te hace caso, porque a veces algunos no hacen mucho caso. Y llega un momento que te hacen un contrato de. En Spotify no sé bien cómo va. Yo he trabajado con Podimo. Spotify a lo mejor te hacen un año de contrato y pues tendrás que llegar a unos mínimos y te pagan por episodio. Y supongo que te meten publicidad para los usuarios de Spotify que no pagan. pero y la publicidad no te la monetizan. O sea, si te pagan por exclusivo, no te Claro. dan aparte la No, publicidad, ¿no? claro, a cambio, es que por ejemplo, yo tengo el podcast de ayuda a editar y grabar el de Marian Rojas y ahora Ujú, está en Spotify. ujú, Sé que el trato era ese de le pagan y le meten dos anuncios antes y dos anuncios después, pero yo no lo escucho el anuncio porque soy premium de Spotify. Entonces me imagino que los que no son premium se comen cuatro anuncios en un audio de 7 minutos. ujú. Sí, o sea, o sea, tú puedes tener tu, o sea, el hosting, ¿sabes si al ser exclusivo de Spotify lo cambias como a su red de podcast o lo sigues teniendo como en tu hosting? No, lo subes a esto A de su, Megafon, sí. no, pero, o sea, por ejemplo, ahora me acabo de cambiar a Megaphone y pues lo que te digo de que me gustaría como crear como una red de podcast conscientes. Pues si, por ejemplo, Spotify me propusiera, pero ya es pura curiosidad, ¿eh? Mm. Ser en exclusivo, o sea, estar en exclusivo con ellos,
ellos me cambiarían como a su propia network de podcast Sí, siendo exclusivos ya de o... Megaphone, no sé cómo funcionará. Nosotros nos han obligado a subirlo a Megaphone, pero yo no veo las descargas que yo Ah, digo. tú no ves las A mí me descargas. salen 20, digo, no puede ser que Marian Rojas tenga 20. No, claro que no. Será que lo han copiado en algún lado suyo y no me las. Ah, o sea, te pierdes el control un Claro, poco yo de... pensaba, digo, bueno, chafardearía a ver cómo van las cosas en Spotify desde dentro. Pues Claro. debe de hacer algún rehost. Porque incluso les escribí que tengo el WhatsApp y no me respondieron. Yo les dije, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo está número una y yo veo 20 escuchas? No me creo, Ujú. no puede ser. Claro, totalmente. Ujú, O sea que esa duda no la sé bien, pero hombre, si vas por ese camino, habla con ellos, ten una reunión, porque a lo mejor les interesas. Lo malo de estas cosas, mm, ¿no? Siempre tiene la parte mala, ¿no? Que al final, una vez que te casas con una plataforma, sí que es verdad que Spotify parece ser un poco que cuando te contratan, bueno, yo hablo con Molo, entiende tu mente, y dicen, bueno, ujú, le dejan bastante en paz ujú, y no pasa nada. Supongo que le pedirá unos mínimos. claro, Pero hay otras plataformas que a lo mejor si no cumples en suscriptores no te renuevan. Y luego de claro. alguna manera no te dejan salir de ahí, no sé. Hay que mirar mucho contratos, claro. Claro, sí, sí, totalmente. O hacer otro programa de meditación para ellos Ya. y no mover el tuyo. Y eso sí que porque lo que quieren las plataformas es que Ujú, nosotros movamos nuestros podcasts y movamos nuestra audiencia. Pero si mm, luego no les servimos, pues ya no se preocupan tanto. claro, o sea, la Y cosa lo es... que, y lo que a nosotros nos iría bien es hacer un spin-off de nuestro programa. Hacer una especie de copia con otro nombre para ellos. Por si no Claro. funciona, yo sigo teniendo el mío. Pero eso no lo quieren. No, claro. Para mí la cosa es que el 99% de la gente que escucha Metaconciencia lo escucha desde Spotify. Entonces yo no sé si eso es algo bueno a nivel de que luego poder estar en exclusiva con ellos o al revés, porque es como si ya todo el mundo está en Spotify, no les interesa, Ya, porque no vas a claro traer que a dirán, nadie. dirán, si ya estás aquí con nosotros, ya no. No, no ¿Para da qué te vamos igual, a ¿no? pagar, no? Claro, No lo sé, pero supongo que será algún trato con lo de los anuncios. Que te claro. metan anuncios y de esta manera, si tú tienes esas descargas, saben que se van a ganar tanto dinero con los anuncios que salgan en tu podcast para los usuarios que no pagan. Y lo que comentas esto de los usuarios premium y los no premium, porque yo hay veces en los, o sea, yo siendo premium de Spotify, hay veces que sí que hay anuncios en los podcasts, o sea, de qué Ah, depende. a mí no me ha ¿Tú salido sabes de? ninguno. Yo no he visto nunca ninguno. ¿No? Tampoco escucho todos los podcasts en Spotify. Me escucho Claro. en una plataforma. Yo los Quizá a lo mejor digo. porque si son de otras redes de podcast se insertan Ah, vale, directamente en vale. A lo el mejor ya sé lo audio. que te puede pasar a veces. Puede ser que no sea metido por Spotify, que lo Claro, metan desde fuera. claro. Spreaker tiene una opción que los anuncios los cose al audio. En Ah, vez de como cualquier plataforma tipo YouTube o iVoox que tú reproduces y antes te carga un algo, Movistar a lo mejor va a ser una peli y te sale un anuncio, pero en esa plataforma. No está cosido al MP4 de. claro, claro, claro. Pero Sí. Spreaker sí, cose cada vez el anuncio. Si tú Ujú, puedes descargarte el audio en MP3 y tiene el anuncio cosido. Y te lo mm, descargas la semana siguiente y tiene otro anuncio cosido, diferente. claro. Yo, Entonces, es que, claro. esto rebota en todos lados. Sí, yo pensaba que con Spotify, aunque fueras premium, en podcast todavía te seguían poniendo los Ah, tú anuncios. estabas antes, ya sé dónde estabas. De ¿Cómo? plataforma, de plataforma, ¿no? Y me saldrá el nombre, pasa que nunca me sale. En el que está ahora Mitre. Porque a mí me ha salido anuncios de la Mitre en tu podcast. Acast. Eh, Estabas en Acast. ¿Pero en qué podcast? ¿En la abuela de las La tres abuela de las tres guerras? guerras. ¿En la abuela de las tres guerras te han salido anuncios? Porque te Sí. han salido anuncios en la abuela Mira, de las tres yo guerras. sé que Mitre, esto lo anunció hace poco, ha hecho tratos con Acast. Puedo decirlo porque algo ha dicho por Instagram. Y el trato será pues que le promocionan desde Acast. Y justo la semana que Mitre dijo, he hecho un trato con Acast, escuché el último episodio tuyo para estar al día para cuando te vea y me salió, y salía Mitre. Yo pensando, no he puesto Mitre. Entonces tuve que mirar y dije, pero eso es un anuncio de Acast que han puesto antes de tu podcast. Me imagino que en muchos podcasts han puesto ese audio para ayudarle a ella porque será el trato que han hecho. Claro, Entonces, sí, en Acast te cuelan audios, te qué cuelan fuerte. promos. O sea, es que bueno, la abuela de las tres guerras de momento está con Europod y ellos lo tienen subido a través de Acast, pero por lo que yo había entendido, de momento no habíamos puesto ningún anuncio. Pero Voy a lo enterarme. pondrán ellos. Habrá- Pero
Supongo que puedes elegir si en tu podcast van a poner anuncios o Ah, no. pues supongo. Supongo. Dependerá si estás gratis, te dirán, Claro, claro, hace de claro. gratis, te lo pongo. Claro, no, pero ya, no sé. Tenía una idea. Voy a chequear eso. Estaré revisándolo y si me sale alguna vez, grabaré la pantalla, te lo enseñaré. Vale, no, no, te Claro, creo, te creo. el anuncio puede ser que esté, pero luego no esté, y luego según la campaña que esté. Pero me Claro, sorprendió, dije, totalmente. qué curioso. Y luego salió al principio y al final. Y dije, qué raro. Claro, Porque sí que es verdad que estropea un poco el, totalmente. el audio, claro. Y de repente es como muy marchoso, ¿no? Pues la intro de Mitre y digo, uy, pero si yo venía a escuchar algo tranquilo. Pues yo eso no lo sabía, gracias por decírmelo. Lo voy a mirar. Sí, la verdad es que es todo un misterio y un... Pero el tema de monetizar, yo creo lo- que tal y como si sigues haciendo las cosas así de bien, lo que puedes hacer es encontrarte algún partner que explicándole la idea colabore contigo en eso, que te deje la libertad. Vamos a explicar esto. ¿Me quieres apoyar? No sé, que fuese Mitsubishi patrocina, Como patrocinadores. claro, Sí. pero como que, o si consigues algo suyo, una historia suya, mm, que sea del estilo de lo que te gusta investigar. mm, Es difícil. Sí que es ujú. verdad que este tipo de brandeds son los que mejor se pagan porque al final es mucho tiempo de trabajo. Entonces tienes que decir, Claro, a ver, totalmente. son 2 o 3 meses, pues tiene que cubrirme. Ujú. Y por ejemplo, lo que te comentaba de la red de podcast conscientes, ¿tú crees que hay gente que le puede interesar unirse a una red así? Sí, supongo que sí, claro. Al final todo es hacer. Yo tenía, antes Nación Podcast, era una Mm, red de podcast, antes de mm, que yo, sin querer, yo no quería vivir del podcast, pero me surgió y dije, pues si me lo ponéis tan fácil, voy a intentarlo. ujú, Porque claro. la intención primero fue hacer una web para tener 2 podcasts míos, luego 3 podcasts míos, luego 3 más el de un amigo, y Mm, luego se convirtió en red de podcast. ujú, Y mucha gente se quería unir solo ujú, por la sensación de comunidad que hacía y porque mm, íbamos en piña, y había muchos podcasts y más o menos todo el mundo tenía la misma, en catalán se dice tarannà, mm. o la misma actitud, ¿no? Sí, Muy sanota toda, entonces querían pertenecer a eso. Bueno, hubo un tiempo que me tenía que quitar yo la gente como si fuera el ligón de clase porque iba a eventos y me decían, ¿qué puedo hacer para meter mi podcast en tu red? Y yo, madre mía, ¿y cómo digo yo que no a esta persona que no sé quién es y yo he venido aquí a ver a mis amigos? madre mía, ya. Sí, Entonces, sí, sí. claro, sí, una vez que si coges gente así de confianza, se te irán uniendo. Y luego la unión hace la fuerza. Hay una red, sobre todo si es específica, como es en tu caso, hay una que se llama Mm, Podcastidae. Además, uno de ellos está aquí de alumno, que es de ciencia. Solo son podcasts relacionados con ciencia. mm, Unos de ecología, otros de, pero bueno, todo lo que puede llegar a la ciencia. Y entonces ellos sí que de manera global están en Spreaker y tienen lo de la publicidad está pagada. sí, Entonces, con todo el global de descargas de la red entera, meten los anuncios en todos y con eso van ganando. O un patrocinador general, que vayan en consonancia con cuidar el planeta, etcétera, etcétera. claro. Sí, sí, Entonces sí. es un poco hacer productos buenos y tener audiencia, buenas noticias, tienes las dos cosas. Bueno, No todo el mundo puede decirlo. Así que digamos que sí. aunque te parezca que no, lo difícil ya lo has hecho y solamente es crear más mm. o hacer que se te una gente Claro, eso es, yo supongo interesante. también es pues decirlo, ¿no? Para que la gente vaya diciendo. Y el siguiente paso pues sería, yo creo que lo más sencillo, pondré 40 millones de comillas, sencillo, lo más directo, por así decirlo, sería encontrar algunas marcas que te hagan de mecenas durante unos cuantos meses y entrar en una especie de rueda, Sí. como hace, por ejemplo, pues Mitre, que al final habla de salud y el cuerpo y ¿no? de salud mental y física, mm, y si no, o sea, el patrocinador no entra en esa filosofía, no No lo coge. tiene totalmente. Sí, sí, no, no Claro. interesa a nadie de esa manera. Y entonces, ¿tu red de podcast luego en qué se convirtió? O sea, o Ahora cómo soy evolucionó. productora de podcast. Ahora hago podcast para empresas. También he hecho, cuando me surge, hago productos cerrados para plataformas.
Mm, Pero aquí ya he visto que en esta liga me está costando entrar porque lo que quieren es famosos. O sea, si yo mm, conociese famosos, no hay problema. Y en total yo he mm, hecho como 5 podcasts para Podimo. Pero al final, como no han tenido tantos resultados de suscripciones, etcétera, mm. pues entonces me dicen, si me traes famosos, sí. Y lo que veo yo que estoy más a gusto es haciendo el servicio a empresas. Yo lo hago, grabo y edito pues a Planeta de Libros, a Playground, Ujú. otro, soy más de servicio, también tengo las asesorías, etcétera. Pero como productora, pues eso, de Pero servicio. entonces tienes como, sigues teniendo todos la red de podcast, ¿no? Y Sí, aparte los sí, servicios de a ver, productora. yo a los que estaban en la red, que eran amigos, yo no los he echado, yo les expliqué, esto ahora se convierte en esto. Si queréis Y ya quedaros, está. os quedáis, pero que sepáis que estáis promocionando algo que tiene un objetivo económico. Claro, ya, Hay ya. gente que se fue y hay gente que se ha quedado. No pasa Ujú. nada. Pero yo no voy a Claro, engañar, digo, yo no total. te voy a echar. Yo estoy, No, yo voy a gusto de aquí y además en el fondo son buenos productos y me gusta que tenga la marca de Nación Podcast. ujú. Pero que sepáis que en el fondo puede ser que yo gane dinero porque tú estás aquí. Bueno, Y tú no vas a pues ganar porque me han venido a contratar mis servicios. ya, 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 ya. Pero bueno, ellos también tienen, ¿no? Como otras cosas Claro, por sí, su sí, por parte de la eso. red. Pero sí, así evolucionó. Pero al final sí que puedes hacer un poco ese camino de crecer hasta. Yo creo que lo más fácil es eso, convertirte tú en creadora de podcast de contenido, hacerte un Mm, equipo o algo. claro, Que lo sencillo, lo que te molaría más, lo que le molaría a todo el mundo es de tu podcast, ¿no? claro. Es el de meditación y con ese consigues. La opción premium podría estar, pero ¿hasta qué punto la gente paga? Sí. Sí, yo mi plan es un poco poner publicidad, tipo, pues sobre todo priorizar pues patrocinadores y si no, quizá poner alguno así poco y decir y dar siempre la opción de que por 1 euro al mes se pueden suscribir a versión sin publicidad. Y Ya. He visto que tenías lo del coffee. Yo no soy muy mm, partidario de los coffees, porque al final, si tú le dices a la gente, ¿puedes oírlo gratis o puedes oírlo pagando? Te dicen, vale, pues lo oigo pues gratis. luego gratis. Ya, sí, sí. No, de hecho, lo que son las donaciones, o sea, Es muy no anecdótico. dan, Y o sea, no dan dinero. hay que dar Sí, mucho la sí. turra. Mi amigo Jorge Sí. Marín lo consigue bastante, pero bueno, a lo mejor le da para ir renovando micros de vez en cuando, pero está todo el día diciéndolo. Claro, no, yo por eso tampoco le he dado una visibilidad increíble ni tampoco es mi prioridad porque es eso sí que Mm. no, yo Mira, hay creo que una cosa tampoco que a lo es. mejor no te costaría mucho trabajo y como prueba te puede servir. Existe una plataforma que se llama Mumbler, Ah, sí. mumbler.io, ¿vale? Que ahora tienen 2 tipos de servicios. Uno es metes tu podcast que te obligan a tener en la mitad de los episodios en premium, una Mm, suscripción, pero también han sacado una cosa que es a precio cerrado. Entonces tú puedes crear una serie de episodios de meditación como si fuera un curso en audio mm, y lo pones, pues no lo sé, a 30, 40, 50 euros, no lo sé, 10 episodios, 20, los que te dé la gana, y en tu podcast normal lo usas para promocionar eso. Y entonces cada día en el podcast normal les dices, y recuerda, o sea, he que sacado ahora tienes. una serie de, no sé, meditación con palabras clave que a la gente le guste, Mm. ¿no? De que te alegre la vida y te ponga la sonrisa, y te espero ahí, solo tienes que apuntarte ahí y comprarla y la tienes para toda la vida. O sea, Ya, esto es sí, lo que haría, aprovechar sí, tu sí. audiencia para ofrecer otras cosas parecidas y que no te cueste, que no sean curso en vídeo ni cosas, porque al final lo que dices. Mm, Pero sí hacer meditaciones más específicas ya, sí, de pago. sí. Pero en vez de pago recurrente, que a veces, Pago de una y ya claro, está, parece sí. que nos estamos cansando de las suscripciones, Mm, pues dices 30 euros. Por 30 euros tienes la primera temporada de audios de no sé qué y puedes ir creando varias. mm, Y en tu podcast, pues ahí anunciarlo. Al final no es tan molesto porque es como, bueno, si te está gustando esto, claro, puedes tener esto otro. incluso puedes Sí, venderlo como si te está gustando y quieres que siga. O sea, una manera de ayudarme es es comprar este tener pack acceso que a os he esto. preparado. Sí, Que ya sí, no sí, es sí. dona gratis, es como tú pagas, pero tú vas a tener esto. Claro, pues sí. Yo creo O que sea, eso puede funcionar. En puede teoría, ser, hay una sí. ley que el 1% de nuestra audiencia son los que pagan.
Pues el Según esa ley de internet, calcula la audiencia que tienes. Debería ser bastante ya, pero ya, no sé, sí, yo creo que saber hacerlo. También me pasa un poco que es como, joder, me gustaría que todo el contenido que creo sea accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso la idea un poco de, Ya. pues, en publicidad, también es el modelo de Spotify, ¿no? O tienes publicidad o pagas por no publicidad. Yo Pero sí creo que quizá me que, puedo plantear yo creo que cierto el contenido modelo más exclusivo. sincero es el de tener algo aparte. Porque el de la Mm. publicidad al final, no sé, habrá gente que le moleste, al final también tienes que rendir cuentas. No sé, Mm. no estoy yo Pero muy a bueno, gusto con algo que te. Una cosa es ocasional, publicidad ocasional y que tú controles totalmente, pero algo que te diga, no sé, contrato de 5 años. Y al final llega un momento que si un día no, estás claro. cansada, un mes, y te dicen, no, no, pues tienes que grabar. No, 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 claro, si es contrato de 5 años, no. Convierte. Claro, por eso digo, es como un. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, es que la verdad siento que estamos todos, o sea, está todo muy empezando el tema de monetización, tipo por ejemplo Spotify, lo que es la Spotify Audience Network, que no, la que usan ellos de publicidad específico, salió en enero para España, o sea, lo tenían en Estados Unidos, salió en enero para España y todavía no lo tienen en Latinoamérica. De Ya. hecho, el 85% de mi audiencia es latinoamericana y, por ejemplo, esa no es una opción ahora mismo para mí porque eso, o Aquí sea, lo hacen a no. través de Anchor, ¿no? A través de Anchor meten los anuncios que solamente lo tienen en Latinoamérica y aquí en España no podemos meter anuncios a través de Anchor, que Yo Anchor está creo vinculado con que Spotify. Creo que Anchor de momento solo ofrece publicidad en Estados Unidos. O sea, por lo que yo sé, Vale. por lo que yo sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que en Latinoamérica todavía tampoco. O sea, es sobre todo en Estados Unidos y decían que pronto en otros sitios, pero no sé cuándo. Pues ya me dirás qué vas haciendo. Cualquier duda, pues me escribe, ya tienes mi email y vamos a ver. Yo al final Gracias, me sí. gusta ir investigando estas cosas y que Sí, 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 que igual. todo el mundo vayáis avanzando es guay. Estamos todos lo mismo. Yo estoy suscrita a todas las newsletters de podcast en español y en inglés que me he encontrado. Claro, pero es Y que al final cada cosa es tan diferente sí. porque no es lo mismo un podcast de marketing que un podcast de meditación, que un podcast narrativo. Claro, exacto, Todo se total. trabaja No la hay como publicidad. una ley de, vale, pues para monetizar haces esto y ya Mm. está. Claro, O- lo que alguien te diría sería, pon la red de podcast de pago y ahí los metes todos. Claro, eso es lo que mola. Yo estuve escuchando Convoy Network en Estados Unidos, en México, perdón, Mm, y vale 4 euros y me encantó. Estuve enganchadísimo 3 meses y todos eran tipo narrativo, todos muy iguales, solamente ujú, que cambiaban el argumento, pero la ujú. estructura y las voces eran siempre las mismas. Un día te hablaban del John Lennon, otro día te hablaban de los ovnis, siempre muy Ya. parecido. Y la historia de Metallica, Mm, y me gustó bastante. Y era eso, 4 euros. Al final ya me quité porque dije, pues estoy ya pagando muchas cosas, pero volveré porque es que me pegó un maratón, me los escuché todos. qué bueno. Pero Ya, sí, sí, claro, sí. pero esa Es que gente ya tiene un montón de eso. músculo y un montón de años. Al final, Sí, o sea, bueno, es el modelo un poco de Podimo, ¿no? Dices de sí, sí, hacerlos claro. de pago. Ya, la cosa es que es lo que dices, al final tenemos tantas suscripciones que Sí, suscribirse a todo. sí, sí. Lo que pasa que en si es todo relacionado con meditación, bueno, tienes ahí ese Mm, ecosistema. Hay que tirar a nichos. No puedes hacer que sí, todo el mundo se suscriba a todo. a todo, no, 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 no. Bueno, iremos viendo a ver cómo Pues evoluciona sí, todo. ya me dirás qué tal. Y si te sale algo de narrativo, pues también. Claro, sí, o sea, a mí, de hecho quiero, de alguna manera me encantaría juntarlo, ¿no? Como cosas de espiritualidad y tal, narrativo, también lo he pensado. Pero bueno, son todo de momento. A mí ahora mismo me falta tiempo, o sea, Ya. necesito un equipo, pero Ya poco a poco. lo de todo. Yo también estoy, que no tengo equipo, no tengo compañeros fijos, pero tengo Sí, como freelance. Y cuando hay presupuesto, subcontrato, pero no tengo claro. un equipo porque Bueno, si no, no me da, no llegaría yo a final de mes. claro, claro, pero bueno, eso ya me parece a mí, y para mí es un lujo. Claro, sí, 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 no, desde luego, cuando sucede está súper guay. Qué bueno. Bueno, Silvia, pues muchas gracias. A Eh, ti, de verdad, muchas seguimos gracias por invitarme. escuchándonos y cualquier cosa me dices. Y si hago Madrid un evento, Claro que sí. ahora lo de la meditación me has dejado pensando, como posible mesa. Es que ya conozco, Así. ya sois dos que lo petáis en meditación que conozco. Así. Otro es Tony Ram. Ujú. También me dijo la audiencia que tenía en Spotify de meditación y era increíble. O Qué sea, bueno, pues si puedes ponerme en contacto con gente así, la verdad te lo agradecería.
Pues mira, el chico este, te explico lo que hace él. Yo lo conocí en Clubhouse, cuando molaba Mm. Clubhouse, pero él sigue ahí. También tiene redes muy potentes. Pero cada mañana en directo en Clubhouse, sigue haciéndolo a día de hoy, ¿eh? A las 7 de la mañana hace una sala de meditación, que Ujú, luego la graba, que para eso me he contratado una asesoría para ver cómo grabarlo en calidad, lo mm, sube a Spotify ujú. cada día. Entonces cada día Bueno, está poniendo una meditación. ¿cómo se llama su podcast? Pues Bueno, creo que es el podcast de Tony Ram, ¿no? ¿Perdón? es que no lo conozco. Tiene que ser. Es que Ram además escribe con H. Ah, Tony R-H-A. Ram. vale, sí, ya lo he encontrado. Meditaciones guiadas en español, ¿no? Sí, Pues ahí a lo mejor si miras lo que tiene él, por lo que veo, Espacio Mindfulness Club, pues este se habrá abierto algo paralelo de pago. Al claro. final es eso, el convertir a gente a suscriptores fieles. Ujú. Y ahí lo primero que hay que quitarse es mentalmente de ¿cómo voy a hacer pagar a la gente? Claro, ya. Ya te he visto yo que no, quiero que sea libertad total, ya. Cierto. Pero, Ya. pero no es compatible. El ser un buen samaritano y querer hacer algo y cobrar no es compatible. Ya. Bueno, ya se verá poco a poco. ¿Está grabando todo esto? Sí, ¿no? Todo esto, Todo mal. mis oyentes premium lo van a escuchar todo. Y mira, y les invito a que cualquier idea, porque la gente Sí, luego sí. tiene muchas ideas, No. es que te escriba por privado o lo que sea, Claro, y que totalmente, sí, todas las sí. ideas. Incluso a lo Pues, mejor los de Podcast Idea, que lo escucharán, que digan, oye, una colaboración o alguna historia. claro, sí, 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 totalmente. Que quien quiera que me escriba, Y no sé, al final encantada. yo creo que las cosas salen más contándolas y explicándolas. Mm, Voy a hacer un proyecto con una amiga que se llama Emma Musol, que es guionista, y lo vamos a sacar como a un público y lo vamos a ir contando. Y ella tiene mucho miedo que le copien. Digo, no habremos inventado nada. Aquí nadie ha total. inventado nada. Lo único Yo, que puede pasar es que hablando alguien te dé idea. salgan más ideas. Yo también es lo que siento, que a veces dices, jo, es que si lo digo, eso, alguien lo... Es como que alguien tenga el tiempo de escucharte y luego, es que más que la idea en sí suele ser el tiempo de ponerlo Ya, todo en marcha y hacerlo, ¿no? O sea, realmente eso es lo que cuenta. sí, sí, sí. Entonces, Exacto. Y que ponte que hubieses dicho, voy a hacer un podcast sobre mi abuela, y alguien dice, yo también. Pero pues muy bien. no hubiese salido el mismo, porque es otra abuela y otra historia. Exacto, exacto, totalmente. Sí, Muy sí. bien, Silvia. Pues muchas gracias por venir y nos vamos viendo. Que vaya bien. Muchas gracias por invitarme, lo mismo digo, que vaya muy bien. Hasta Estamos en luego. contacto. Hasta luego.